En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra meditación sobre la doctrina cristiana católica, basándonos en el catecismo del Papa San Pío X. Hoy tratamos del quinto mandamiento y vamos a analizar las preguntas 413 a 415 y 419 a 424. ¿Qué prohíbe el quinto mandamiento? No matarás. El quinto mandamiento, no matarás, prohíbe dar muerte, asesinar, prohíbe golpear, herir o hacer cualquier otro daño al prójimo en el cuerpo, ya por sí, ya por otros, como también agraviarlo con palabras injuriosas o quererlo mal. En este mandamiento prohíbe también darse a sí mismo la muerte o el suicidio. Entonces el primer mandamiento, no matarás, defiende la vida humana en todos los aspectos. Prohíbe matar a una persona, golpearla, herirla o hacerle cualquier otro daño al prójimo en el cuerpo, ya por sí mismo, ya por otros. Por ejemplo, los que mandan pegar, matar, asesinar a otros, son asesinos también, cargan con el pecado de no matarás. También este mandamiento prohíbe acercarse a la muerte, prohíbe agraviar al prójimo, ofender al prójimo con palabras injuriosas, insultos, por ejemplo, o quererle mal. Y también prohíbe, dijimos, el suicidio, es decir, el matarse a sí mismo, que es un pecado gravísimo porque nadie tiene el derecho de quitarse la vida a sí mismo. ¿Por qué es pecado grave matar al prójimo? Porque el matador usurpa de una manera temeraria el derecho que solo Dios tiene sobre la vida del hombre. Entonces Dios es el autor de la vida y solo Dios puede quitar la vida. El asesino usurpa el derecho de Dios sobre la vida, que es don de Dios. También el matar destruye la seguridad del trato humano y porque quita al prójimo la vida, que es el mayor bien natural que hay sobre la tierra. Entonces, en el aspecto natural, la vida es el mayor bien natural que una persona puede tener. ¿Por qué? Porque al ser matada ya no tiene nada, muere. La pregunta 415 dice, ¿hay casos en que es lícito quitar la vida al prójimo? Es lícito quitar la vida al prójimo cuando se combate en guerra justa, cuando se ejecuta por orden de la autoridad suprema la condenación a muerte en pena de un delito, y finalmente en caso de necesaria y legítima defensa de la vida contra un injusto agresor. Entonces hay casos muy excepcionales, con condiciones muy precisas, que uno puede defenderse y en ese caso matar al otro que nos agrede. Por ejemplo, en el combate de una guerra justa, un pueblo extranjero ataca al pueblo, a otro pueblo y quiere robar sus bienes, matar a su gente, llevar a sus hijas, sus mujeres, sus hijos como esclavos, dominarlos, matarlos. Entonces uno rechaza al injusto agresor. Y también cuando, por ejemplo, hay un desorden muy grave en la sociedad, desorden muy grave, cada particular hace lo que quiere, matando, por ejemplo, al prójimo, violando mujeres, secuestrando personas, haciendo fechorías, realmente que hace la vida insoportable. Y bien, como la sociedad es una criatura de Dios y que toda autoridad viene de Dios, entonces la autoridad que está encargada por Dios para proteger a los hombres, guiar a los hombres, y bien hace una ley diciendo, por ejemplo, el que hace tal o tal crimen, pena de muerte. Nadie está obligado a hacer este crimen. Por ejemplo, nadie está obligado a violar muchachas mujeres. Nadie está obligado a secuestrar personas. En este caso, si la persona, a pesar de la ley,
transgresa la ley, hace fechorías que la ley prohíbe, ella misma se pone fuera de la ley y por lo tanto merece que la ley lo castigue con la pena de muerte. No es asesinar a una persona, es ejecutar una ley que la misma persona ha violado. Y también dice que es legítimo defenderse, en legítima defensa, dar un golpe al otro, pues si muere es culpa de él. Una persona te ataca con arma, quiere quitarte la vida, usted se protege, no es pecado en este caso. Entonces rechazar al injusto agresor que quiere quitarte la vida, rechazarlo, aunque si no hay de otra matándolo, no es pecado. ¿Por qué, pregunta 419, por qué prohíbe Dios en el quinto mandamiento quitarse uno la vida o el suicidio? En el quinto mandamiento prohíbe Dios el suicidio porque el hombre no es dueño de su vida. Además, la Iglesia priva de sepultura eclesiástica a quien deliberadamente se suicida. Entonces, el hombre no es dueño de la vida, por lo tanto, no tiene derecho de quitarse la vida. Y la Iglesia, en castigo al que se mata a sí mismo, le prohíbe, le niega la sepultura eclesiástica. Ahora, cuando un desequilibrado mental, un deprimido mental, un medio loco, un loco que se suicida es otra cosa. Allí no se da cuenta, uno sabe qué hace, pero la persona realmente que suicida comete un pecado mortal. ¿Por qué? Porque él mismo abre delante de sí la puerta del infierno y no tiene tiempo de arrepentirse. Sin embargo, hay casos. Por ejemplo, una señora un día fue ver al santo cura de Ars llorando que su esposo se había suicidado. Y el santo cura de Ars recibió una revelación divina que le dijo: no está en el infierno, se salvó a pesar de todo, porque cuando del puente se echó el agua en el río para ahogarse, bien la Virgen intervino en su favor y pidió perdón de todo corazón a Dios. En ese momento, acto de contrición perfecta, pidiendo misericordia del Señor. Entonces está el purgatorio, recen por él. Bueno, está bien, un caso así, porque un día este señor había llevado unas flores a la Virgen para honrarla. Pero que hermanos, cuidado, el suicidio es grave, el suicidio es grave, y los que están en depresión o tendencia a la depresión llevan una vida de sacramentos, de confesión, de comunión, de oración, de confianza en Dios, y no escuchar al demonio que impulsa a esta fechoría grande. Pregunta 420, ¿está prohibido también el duelo en el quinto mandamiento? Sí, en el quinto mandamiento está prohibido el duelo, por pelearse con la gente a muerte, porque el duelo participa de la malicia, del suicidio y del homicidio, y está excomulgado todo el que voluntariamente toma en él parte, aún como simple espectador. Porque el duelo es de pelearse con el otro al punto de querer matar uno a otro, tiene doble malicia. Malicia del suicidio, porque uno arriesga su vida, y malicia del homicidio, porque riesga de matar al prójimo. Y todos los que favorecen, asisten a esto, o impulsan a esto, de la venganza, por ejemplo, del pelearse uno con otro, y bien pecan gravemente. ¿Por qué? Porque impulsan a matar a una persona humana. Y se prohíbe también el duelo cuando se excluye el peligro de muerte. También se prohíbe ese duelo porque no solo no podemos matar, pero ni aún herir voluntariamente a nosotros mismos o a los demás. La vida humana no tiene que ser puesta en riesgo de muerte. ¿Puede excusarse el duelo con la ofensa del propio honor? No, porque no es verdad que en el duelo se repare la ofensa, y porque no puede repararse el honor con una acción injusta, irracional y bárbara como es el duelo, es decir, pelearse con deseo de matar al otro. Es bárbaro, injusto, irracional. ¿Qué nos manda el quinto mandamiento? El quinto mandamiento nos manda perdonar a nuestros enemigos y querer bien a todos. El que no perdona no recibe el perdón, dice el Evangelio. Entonces el quinto mandamiento
nos manda perdonar a nuestros enemigos, hasta rezar por ellos, pedir por ellos y querer bien a todos. Los que no perdonan, los que no tienen misericordia, bien no alcanzarán misericordia, en palabras de Cristo. ¿Qué ha de hacer quien ha perjudicado al prójimo en la vida del cuerpo del alma? Quien ha perjudicado al prójimo, no basta que se confiese, debe confesarse, pero no basta esto. Ha de reparar el mal que ha hecho, resarciendo los daños producidos, retratándose de los errores que enseñó y dando buen ejemplo a los demás. Los que han ofendido al prójimo, sea en el alma, sea en el cuerpo, no solamente deben reparar, deben confesarse, también deben reparar el mal que han hecho, retractando también los errores que han enseñado y dar el buen ejemplo a los otros. ¿Por qué? Porque hablaremos en otra charla lo del pecado de escándalo que mata la vida divina en el alma. Los hermanos, también hay en no matarás el aborto. El aborto es un pecado excepcionalmente grave, un pecado de asesinato que clama al cielo, porque hay pecados que claman al cielo, entre ellos asesinar al inocente. Asesinar al inocente es derramar sangre, y la sangre clama al cielo. Cuando Dios pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Su sangre clama a mí. Bien, los que favorecen el aborto, los que son pro aborto, los que abortan, las personas que aconsejan el aborto, y bien, hacen un pecado muy grave de asesinato de inocentes, incluso están excomulgados de la Iglesia Católica. Es decir, esa persona ya no puede decirse católica, no puede participar en los sacramentos, hace un pecado mortal, de un pecado que clama al cielo. También los católicos que votan por los pro aborto, favorecen que lleguen al gobierno para hacer leyes abortivas, leyes de asesinar inocentes. Estos católicos que han votan por lo pro aborto, pecan gravemente, participan en estas fechorías, porque ellos mismos ayudan a gente a llegar al poder para hacer leyes de asesinar a los injustos. Y además el aborto, queridos hermanos, nunca jamás se soluciona nada. Hay en España, por ejemplo, unas 900.000 mujeres que tienen depresión mental, tendencia al suicidio como consecuencia del posaborto. Esto no lo dicen. El aborto afecta a la mujer que ha abortado, afecta al padre del niño abortado, afecta a los hijos. Cuando un niño sabe que sus papás han abortado, ya no les tiene confianza. ¿Por qué? Porque si han matado a mi hermanito, a mí también hubieran podido matarme. Y eso destruye mucho. Y además el aborto favorece guerras futuras, guerras nacionales o internacionales, porque un pueblo que aborta, un pueblo que mata a sus hijos, que no se reproducen, va a ser conquistado por pueblos más fuertes, que tienen más hombres, lo que está pasando especialmente en Europa, por ejemplo. El aborto es un suicidio de la mejor de las civilizaciones. ¿Y por qué eso? Porque la gente ya no tiene amor y temor de Dios. Entonces el quinto mandamiento prohíbe matar, prohíbe golpear, prohíbe calumniar, prohíbe menospreciar, prohíbe herir la gente. ¿Por qué? Porque con la palabra empieza después los golpes y llega el asesinato. Que Dios tenga piedad de todos los que han abortado, de todos los que han asesinado, que se confiesen, que se arrepienten, que hagan penitencia y que luchen contra esta peste de quitar la vida humana. En la charla siguiente hablaremos del pecado de escándalo, que es matar en el alma. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.